Bueno, este es otro video, pero continúa con lo que nos quedamos, ¿sí? Entonces, en el video anterior, pues vimos este ejemplo de dos voltajes, 0.3 volts, 0.8 volts, y como la corriente creció con 0.3 era 1.93 picoamperes, con 0.8 se fue hasta 481 millones de picoamperes o 0.448 miliamperes, ¿sí? Esa fue la corriente que ahora tuvimos. Vamos a ver otro ejemplo. Dejamos ese ejemplo por la paz y vemos este otro que dice lo siguiente. Lo voy a poner aquí. Dice, son ejemplos extraídos de distintos libros de la bibliografía que les di. Nada sale de nadie, del cerebro de nadie. Todos son extractos del más importante que encuentran en los libros, ¿no? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Un diodo opera con una corriente ID, no sabemos el valor, es un valor cualquiera. Si queremos aumentar la corriente N, pongo una N minúscula, bueno, voy a poner un valor numérico. Si queremos aumentar la corriente 10 veces su valor, ¿a qué voltaje debemos subir? ¿A qué voltaje debemos aumentar el diodo, ¿sí? Para que la corriente se multiplique 10 veces, ¿sí? Para que se multiplique 10 veces esta corriente, ¿a qué voltaje tiene que aumentar? No nos dan datos numéricos, solo nos dicen que para cualquier valor de corriente que queremos aumentar, bueno, pues lo único que hacemos es irnos a la ecuación del diodo, ¿sí? O sea, decimos, bueno, la ecuación del diodo es así, es ID igual a IS por E a la BD sobre BT menos 1, ¿sí? Esa es la ecuación del diodo. Como les comenté hace rato, el 1 no es muy pequeño, como lo vemos acá en este número, ¿sí? Es muy pequeño cuando estamos con voltajes positivos, ¿sí? Y cuando estamos con voltajes negativos, este número se vuelve pequeñísimo, despreciable, y queda nada más el 1, que me dice que la corriente vale menos IS cuando el voltaje es negativo. Cuando el voltaje es positivo, entonces la exponencial domina, el 1 se desprecia y lo podemos manejar así, o sea, aproximadamente como IS E a la BD entre BT. En este ejemplo es este caso, tenemos una corriente positiva y el voltaje es positivo, ¿sí? Entonces, como la corriente ID vale esto, eso vale la corriente, entonces se cumple esta ecuación, ¿no? O sea, la corriente ID es IS E a la BD entre BT.
Eso es lo que tenemos ahorita, en ese momento. Así. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en ese momento. Déjenme ver si me muevo más acá, tantito más acá, así, para que tenga una mejor visión el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voltaje estamos aplicando en ese momento? Pues según esto, el voltaje que estamos aplicando, VD, lo despejamos de aquí, ID divide a IS, ID divide a IS. IS pasa dividiendo, cancelo la exponencial con un logaritmo, así que me quedaría el logaritmo de esta división, y BT pasaría multiplicando, ¿sí? Y esto me da así, me da BT logaritmo de la corriente ID sobre IS. Entonces, el voltaje del diodo está en correspondencia con la corriente que está fluyendo en ese momento. Pero ahora queremos que la corriente sea 10 veces este valor. Entonces, como la corriente es 10 veces ID, entonces el voltaje BD va a ser BT logaritmo de 10 veces ID entre IS, así. Ahora va a ser 10 veces la corriente ID. Si nos fijamos, el 10 está multiplicando a la relación ID sobre IS que estaba en la ecuación con BD y en la ecuación de ahora, en el nuevo voltaje. Este es el nuevo voltaje, este es el voltaje anterior, ¿no?, que ocurría con esta corriente. Con esta corriente es este voltaje, pero con esta otra corriente el voltaje pues va a ser diferente. Este BD ya no es este voltaje, pero sí vemos que esta relación se sigue manteniendo, ID sobre IS, aquí está. Entonces, recordando de propiedades logarítmicas, sabemos que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Entonces puedo sacar este 10 por la división, lo puedo sacar y lo puedo escribir como BD igual a BT logaritmo de ID sobre IS. Sigo respetando esta relación y este 10 lo saco y me queda BT logaritmo de 10. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que el voltaje que corresponde a esta corriente, el voltaje BD, le voy a poner entonces, por ejemplo, acá esta corriente corresponde a este voltaje, ¿no? Para hacer una diferencia, o sea, por ejemplo, esta corriente corresponde al voltaje BD1, esta corriente. Así que aquí sería el voltaje BD1 es esto. Ahora, esta corriente es 10 veces la corriente anterior, 10 veces la corriente anterior. Este voltaje que le corresponde va a ser ahora BD2, es diferente, ¿sí? Ese voltaje BD2, acá está, es este voltaje, es el mismo voltaje que teníamos antes, BD1, ¿sí? O sea, esto me dice que el voltaje BD2 es el voltaje BD1, esto que está aquí es el voltaje BD1, más el incremento que va a tener. El incremento es BT logaritmo de 10, así, ¿no? Entonces, en esta cantidad se va a incrementar. Si queremos que la corriente se incremente a 10 veces su valor, ¿sí? Digamos que a temperatura ambiente el voltaje térmico ya está calculado. Por ejemplo, acá hicimos un cálculo, a ver si por aquí se ve. Aquí se ve, ¿no? El voltaje térmico del ejemplo anterior, tenemos que era 25.862, ¿sí? Entonces, aquí puedo hacer un cálculo aproximado, o sea, si, déjenme ponerle bien, o sea, si BT es 25 como hace rato lo sacamos, 862 milivolts, entonces el incremento de voltaje
el delta RD, lo voy a calcular, es 25.86210 a la menos 3 por logaritmo de 10. ¿Sí? Esto me da un incremento de 59.54 milivolts. ¿Sí? En los libros acostumbran cerrar esto a 60, o sea, en los libros acostumbran decir que si queremos incrementar la corriente en 10 veces su valor que tenía antes, entonces el incremento de voltaje es de alrededor de 60 milivolts. Esto que está aquí es aproximadamente 60 milivolts, ¿sí? O 0.06 volts, 0.06 volts, ¿sí? Así que eso hace que la corriente se incremente en alrededor de 10 veces su valor, ¿sí? 0.06 volts, o sea, muy poquito es el incremento que hay que darle, ¿sí? Aquí está entonces la solución. Esta es la cantidad si queremos que se incremente en 10 veces su valor. Si ustedes quieren que se incremente no en 10 sino en 100, pues aquí se pone 100, ¿sí? Sería 100 veces, este 10 es este 10 de aquí es el 10 de acá, así que si queremos que sea 100 veces, pues ponemos BT logaritmo de 100. Si queremos que se incremente 50 veces, ponemos BT logaritmo de 50. Si queremos que se incremente n veces, ponemos BT logaritmo de la n. La n es la proporción en que queremos que se incremente. Bueno, pasamos entonces a otro ejemplo acá al principio. Movemos ahí tenemos el principio del pizarrón, ¿sí? Y vamos a otro ejemplo. Este que también considero que es un ejemplo útil que se puede llegar a dar, ¿no? Dice lo siguiente. Dos diodos están en paralelo. En el circuito. Nos dan un circuito y nos pide determinar la corriente a través de cada uno. Entonces, vean ese circuito. Tenemos un circuito que es una fuente de voltaje con dos diodos en paralelo, limitado su corriente por este resistor
para evitar que se dañe y para evitar, o sea, que pase exceso de corriente y que todo este voltaje caiga sobre los dos diodos, porque puede ser que sea mayor al que requiere comúnmente un diodo cuando se polariza en directa. Ustedes si lo ven, esta fuente de voltaje tiene polaridad positiva hacia arriba, hacia los ánodos de los diodos. Aunque se atraviesa el resistor, esta polaridad positiva está aplicada al ánodo de este diodo, al ánodo de este otro diodo. Y la polaridad negativa, la terminal negativa, está a los cátodos. Entonces, quiere decir que se está aplicando un voltaje positivo. Este voltaje de la fuente se está repartiendo entre este resistor y entre los diodos. Voy a marcar cómo se reparte el voltaje para que se vea. La corriente la voy a poner acá arriba, entonces acá pongo la corriente que sale de la fuente y la polaridad es así y la polaridad es así. Entonces vean las polaridades, cómo se reparte el voltaje, ¿no? La suma de estos voltajes, la ley de Kirchhoff me dice este voltaje más este me da el voltaje de acá. O sea, la suma de los voltajes en los elementos de una malla pues me da el voltaje de la fuente, ¿sí? Y los dos diodos están en paralelo. Si los diodos son iguales, exactamente iguales, y tienen la misma corriente de fuga, ¿sí? O sea, lo pongo aquí, ya como la solución. Si D1 es idéntico a D2, o sea, con IS1 idéntica a IS2, eso es que las corrientes de fuga son las mismas, los dos tienen la misma corriente de fuga y están sometidos al mismo voltaje, tienen la misma corriente de fuga, tienen la misma temperatura porque están en el mismo medio, entonces deben estar llevando la misma corriente, ahí no hay problema, ¿no? O sea, llevan la misma corriente los dos, así que ahí no tengo mucho trabajo, más que decir que estos dos diodos se comportan como si fuera un solo diodo con doble de capacidad en corriente, porque cada uno tiene una capacidad en corriente. Cuando los dos se ponen en paralelo, unen sus esfuerzos para repartirse la corriente. La mitad de esta corriente se viene acá, la otra mitad se viene acá. Así que ¿cuánta corriente pasa por cada diodo? Pues la mitad de la corriente que sale de la fuente, ¿sí? Y ya depende de los valores que tengamos de corriente de fuga, el valor de esta fuente, el valor de la resistencia, pues va a ser esa corriente. Depende de todos esos datos numéricos. Pero ahorita, si nosotros pensamos que los diodos son distintos, entonces diríamos lo siguiente: si el diodo D1 es diferente al diodo D2, entonces sus corrientes de fuga también deben ser diferentes. Y si las corrientes de fuga son diferentes, entonces no va a pasar la misma corriente en cada uno, que es lo más común. En la mayoría de los circuitos eso pasa. Entonces, ¿cómo resolvemos, cómo encontramos esas corrientes? Para resolver un circuito, debemos tratar de tener una idea de qué hacer, pero más que nada, a veces no tenemos el camino identificado, qué camino recorrer. Lo único que tenemos es la capacidad de plantear ecuaciones que sabemos están correctas. ¿Qué podemos plantear de ese circuito? ¿Qué ecuaciones podemos plantear? Y las planteamos, y esas ecuaciones pasan a ser como piezas de un rompecabezas. Planteamos las ecuaciones y decimos cómo se relaciona una con la otra para que unidas o conectadas me den algo lógico, algo que se entienda, ¿no? Así como se juntan las fichas del rompecabezas, las partes del rompecabezas, y empiezan a dar algo que tiene congruencia, que tiene lógica. Entonces aquí, por ejemplo, decimos, bueno, quieren la corriente de cada diodo, pues ponemos primero las corrientes. Aquí está la corriente ID1 y por acá la corriente ID2, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos primero? Si me piden las corrientes, primero decimos,
esta corriente llega aquí, a este nodo, y se reparten estas dos. La ley de corrientes que dice, ley de corrientes de Kirchhoff, dice, la corriente que entra es igual a las que salen. Esa es una primera ecuación que se nos ocurrió. O sea, la aprendimos de circuitos eléctricos y la trasladamos acá. Entonces decimos, bueno, pues voy a aplicar lo que sé. Otra cosa que sabemos, acabamos de verlo en los videos anteriores, la ecuación del diodo. Entonces decimos, cada diodo tiene su propia ecuación, pensando en diodos reales con su valor de corriente. Yo debo conocer estos datos. Si no los conozco, entonces no tiene caso usar la ecuación del diodo, si no tengo la corriente de fuga. Así que voy a suponer que conozco las corrientes de fuga, sé exactamente los valores de cada diodo, ¿sí? Así que la corriente del primer diodo está ID1, la pongo mayúscula, o sea constante, porque sé que este voltaje es constante y entonces las corrientes deben ser constantes. Así que la corriente del diodo es la corriente de fuga del primer diodo por E a su voltaje BD, ¿sí? BD1 entre el voltaje térmico menos 1, ¿sí? Esta es la ecuación del primer diodo. La ecuación del segundo diodo, ID2 es IS2 por E a la BD2 sobre BT menos 1, ¿sí? Así que ahí está las dos ecuaciones del diodo. No debo de perder de vista en estas ecuaciones que como tengo un voltaje positivo, el término que domina es la exponencial. El 1 lo debo despreciar, así que este 1 y este 1 los puedo quitar y nada más dejo IS por la exponencial, IS por la exponencial. Así que esto lo puedo poner así como aproximadamente, pongo un puntito ahí, IS1 E a la BD1 sobre BT. Y acá aproximadamente IS2 E a la BD2 sobre BT. Entonces ahí tengo las ecuaciones. Pero ahora viene esto, ¿no? O sea, decimos, ok, ahí tenemos, las corrientes no son iguales, van a ser distintas. Si son diferentes las de fuga, van a ser diferentes las corrientes de los diodos, ¿sí? Pero lo que sí es igual en los dos diodos es el voltaje. El voltaje del diodo es el mismo, entonces el BD es el mismo. O sea, BD1 y BD2 son lo mismo, es el mismo voltaje. Como es el mismo voltaje, entonces despejemos de aquí y despejemos de acá de las ecuaciones del diodo ese voltaje. O sea, despejando de cada ecuación BD, de cada ecuación despejo BD, de la primera me queda BD1 igual a BT logaritmo de ID1 sobre IS1, ¿sí? Ahí está el voltaje despejado, como lo hicimos en el ejemplo anterior, por acá hicimos un ejemplo y sacamos ese despeje así. Y lo mismo para BD2. Y luego digo, bueno, si los voltajes son iguales, entonces esta ecuación debe ser igual a esta, ¿no? Las igualamos. Voy a tener BT logaritmo de ID1 entre IS1 igual a BT logaritmo de ID2 IS2. Aquí al igualar vemos que el voltaje térmico se va aquí, se va acá, se cancela los voltajes térmicos. También vemos que se cancelan los logaritmos uno al otro, entonces puedo quitar los logaritmos también, aquí se cancela y lo único que me queda
es esta relación de corrientes. La voy a escribir acá. Y vamos a ver entonces cómo nos queda, ¿no? O sea, nos queda que la corriente I de 1 entre IS1 es igual a I de 2 entre IS2. Así nos queda. Quiere decir que podemos dejar I de 1 en función de I de 2 o I de 2 en función de I de 1. Las corrientes de fuga son conocidas, ¿sí? Así que tenemos esta ecuación. La voy a encerrar en color verde, este color verde, ¿sí? Y tengo esta otra ecuación que es la primera, la ecuación de corrientes del nodo, ¿sí? Con estas dos ecuaciones, porque esta ecuación fue la primera y no la volví a usar. Las siguientes ecuaciones que usé fueron las de los diodos, y esas sí las usé y me llevaron a esto. Entonces ya no debo usar las ecuaciones de los diodos, ya las usé, ya no tiene caso, me llevaron a esto. Y aparte tengo la ecuación de la suma de corrientes. Esas son mis dos piezas del rompecabezas. Y con ellas debo ver si puedo resolver, si no, busco alguna otra ecuación. Entonces aquí veo que puedo sustituir, este es, digamos acá, le voy a poner así, la ecuación número 1, la ecuación número 2, ¿sí? Y entonces puedo decir, sustituyendo la ecuación 2 en 1, por ejemplo, puedo despejar I de 1 en términos de I de 2 y vaciarlo allá, así que me queda corriente de entrada igual a IS1 entre IS2 I de 2. Esto es el primer término que corresponde a I de 1. I de 1 lo reemplacé de aquí por IS1 entre IS2 por I de 2. Y luego el segundo término del lado derecho de la igualdad es I de 2. Ese lo pongo por acá, es I de 2, ¿sí? Entonces vean, ya tengo I de 2 en función de corrientes de fuga que conozco, se supone que las conozco, y la corriente de entrada que debo conocerla, ¿sí? Así que puedo decir que entonces la corriente I de 2 va a ser la corriente de entrada entre, y de factorizo de aquí, al factorizar me queda 1, aquí, el 1, y acá me queda IS1 entre IS2. Entonces ya tengo cómo sacar cuánto vale la corriente del segundo diodo en términos de la corriente que sale de la fuente, en cuánto va a ser, ¿sí? Y lo mismo pude haber hecho al revés, si en la ecuación 1 sustituyo I de 2 en función de I de 1, o sea, al revés, sería si la ecuación, aquí le pongo mayúscula, si la ecuación 1 la dejamos en términos de I de 1, entonces me queda la corriente de entrada es I de 1 y le sumo la I de 2 pero despejada de acá, de esta ecuación 2, despejo y me queda IS2 entre IS1 I de 1, ¿sí? Así que al factorizar, no lo hice por acá, pero aquí lo voy a hacer, me queda 1 más IS2 entre IS1 I de 1. Y vean, ya puedo hacer el despeje de la corriente I de 1 en términos de la corriente de entrada,
¿sí? En la pantalla no sé si se alcanza a ver, pero bueno, queda como esto. Háganme cuenta que queda ID1 y estos quedan al revés, IS2 entre IS1, ¿sí? Entonces de aquí podemos hacer el despeje y llegar a algo semejante a esto. No lo voy a poner aquí porque ya es muy chico el espacio y no se aprecia bien, ¿sí? Entonces espero que se alcancen a ver bien estas letras en el video y que se haya entendido este problema, ¿sí? Ok, entonces eso cumple otra media hora de video y me faltan, bueno, todavía tengo aquí más ejemplos, pero voy a dejar ahorita esa parte y en otro video continuamos, ¿sí? Gracias.